Las 10 de la mañana con 4 minutos. Continuamos en directo a través de la Pío 12 y ya está junto a nosotros nuestro próximo invitado. Queremos dar la más cordial bienvenida y agradecerle, por supuesto, por la gentileza que ha tenido de aceptar nuestra entrevista. Es Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, del IPSE. Gary, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un cordial saludo desde Santa Cruz para su persona y para la audiencia de este programa. Gracias por la invitación. Bien, bueno, nosotros lo saludamos desde la yacta, que siempre es tan calurosa y siempre recibe a todos sus visitantes con el mismo cariño y con toda su gastronomía, que es uno de los atractivos. Gary, bueno, el tema es siempre ingrato cuando tenemos que hablar sobre los efectos que está teniendo estos bloqueos y esta crisis que estamos viviendo en el país. Gary, cuéntenos un poco cuáles son los efectos que el sector exportador está sufriendo en estos momentos a raíz de estos bloqueos en el territorio nacional. Claro, lo primero que debemos hacer como bolivianos, y decir como ciudadanos de a pie, es lamentar esto que está pasando en el país, porque entendemos que en un Estado de Derecho no pueden haber acciones de hecho. En un Estado de Derecho, en una sociedad que se precie de civilizada, tienen que regir las normas y tienen que funcionar las instituciones, porque esa es la única forma de garantizar los derechos ciudadanos y la pacífica convivencia. Entendemos que la Constitución Política del Estado, las leyes, normas derivadas, nos garantizan como ciudadanos el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, a la salud, a la vida misma, vivir en concordia, en paz, porque el ciudadano lo único que quiere es eso, vivir en paz, vivir y trabajar y progresar por su propio esfuerzo. A eso se reduce, yo creo, la aspiración mínima de la ciudadanía. ¿Y quién debe ser el garante de esta situación? El Estado. ¿A través de quién? Del gobierno y las fuerzas del orden. Si en una situación como la que vivimos, a la protesta, que es un derecho que tiene que ver con la libre expresión, una libre expresión que por definición tiene que ser pacífica en sus diferentes formas, así sea que alguien grite, así sea que alguien tenga pancartas, así sea que alguien se ponga en huelga de hambre, siempre tiene que ser pacífica, pero cuando esa protesta se desnaturaliza y, como nosotros decimos, se desdibuja bajo la forma de acciones de hecho, donde en pleno siglo XXI estamos viendo gente armada de chicotes, imagínense, para chicotear a los ciudadanos, de dinamita para agredir a la ciudadanía y hasta la policía, peor aún, con palos, con garrotes, incluso armas blancas y armas de guerra. Estamos viendo armas de grueso calibre con mira telescópica. O sea, esta no es la sociedad pacífica que nosotros con la que soñábamos. Entonces, estas actividades de hecho ya no son protestas. Esto ya no es protesta social. Esto se llama delito. Es un crimen que tiene que ser sancionado en beneficio de ¿qué? De la pacífica convivencia para que la gente pueda ejercer sus derechos ciudadanos. Gary, usted decía... Sí, por favor, lo escucho, adelante. Sí, solo como un avance, pero ¿Sí? hemos hecho una consulta, un sondeo de opinión a nivel nacional, Sí. que lo podemos comentar enseguida, pero en relación a la pregunta que me hacía, como institución hemos identificado 3 tipos de daño, 3 tipos de impacto. Obviamente el que más suena es el impacto económico, y me voy a apoyar en las últimas cifras que acaba de lanzar la Cámara Nacional de Comercio. La Cámara Nacional de Industrias, que en la víspera nos da cuenta que hasta el 15 de junio, a 46 días de bloqueo, el país ha perdido ya 2.760 millones de dólares. Esa no es una bicoca, 2.760 millones de dólares, pero así fuera 1 millón de dólares. ¿Por qué se tiene que perder? ¿Por qué alguien tiene que perder si es que el Estado le está garantizando las condiciones para arriesgar, para invertir, producir, comerciar, prestar servicios, ¿verdad? Ahora, este documento, por ejemplo, da cuenta que ahí dice 13.000 industrias impactadas, 150.000 trabajos del sector industrial que están afectados. O sea, ¿en peligro de qué?
un peligro de perderse. Pero esa es, digamos, la afectación global, 2.760 millones de dólares. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia también lanzó ayer un nuevo documento, una nueva evaluación que da cuenta que hasta el 11 de junio la caída de las exportaciones era de 978 millones de dólares. Justo cuando el país lo que más precisa es generar Claro. divisas. ¿Para qué? Para que el dólar no se dispare, para que no haya inflación, para que tengamos una normalidad, digamos, en nuestra relación de abastecimiento con el mundo se da. Ahora, ese es el primer impacto, el impacto económico. Hay un segundo impacto que es intangible, pero es muy doloroso y es muy costoso. Es muy difícil recuperarse de esto, es que la imagen, Por supuesto. país que se deteriora ante el mundo, porque nos estamos mostrando como una sociedad en permanente conflicto donde prima la ley del más fuerte, donde aparece Bolivia convulsionada, enfrentada, la ciudadanía agredida, las instituciones del Estado irrespetadas. ¿Quién va a querer venir a hacer turismo en el país cuando una turista ha fallecido por causa del bloqueo? ¿Quién va a querer hacer inversiones en el país cuando hay un desmanes de este tipo y avasallamientos a nuestros derechos? ¿Quién va a querer hacer negocios con Bolivia cuando el exportador no puede hacer llegar su carga y el importador no le puede pagar al proveedor extranjero porque no puede vender el producto porque también está detenida la carga de importación? Ese es el segundo impacto, el de la pérdida de imagen a nivel internacional. Y el tercer impacto, que es el más doloroso, la pérdida de vidas humanas. Se habla ya de más de 10 personas fallecidas que no debieron, ¿verdad?, partir de este mundo, pero que lo han hecho porque unos cuantos están bloqueando las carreteras, afectando la vida de millones de bolivianos. Así es. Gary, usted ha resumido muy bien los impactos, usted como conocedor además del sector que tiene el sector empresarial, el sector exportador. Gary, usted mencionó que uno de los garantes que tiene el Estado para que las cosas se cumplan es precisamente el gobierno, que tiene a su, digamos, tiene la facultad de administrar el poder. ¿Lo está haciendo? ¿El gobierno actualmente es garante de todo esto? ¿Está cumpliendo ese rol bien? Usted acaba de tocar un punto medular. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿quién es el único que debe tener el monopolio del uso de la fuerza? El Estado. ¿A través de quién? Del El gobierno. gobierno. Y a su interior de esto, las entidades llamadas a guardar la paz, el orden y procurar la pacífica convivencia. En el momento que se permite que hayan grupos armados, así sea de armas blancas. O sea, por eso yo digo, el que a mí me choca tanto que llegue una cantidad de gente disfrazada con ponchos rojos, pero además con chicotes. O sea, ¿dónde, en qué ciudad, en qué región se debe admitir que vengan a chicotear a los ciudadanos o que vengan a salir con palos? O peor, que estén armados o que estén tirando dinamita. Entonces, cuando la ciudadanía se ve impedida de ejercer sus derechos porque hay alguien frente haciendo uso de la violencia, entonces el Estado está perdiendo control frente a esa gente que le está quitando el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, cuando se dan situaciones como esta, no queda otra. Claro, quisiéramos que todo se resuelva por el diálogo, pero ¿qué pasa si del otro lado no quieren dialogar? O sea, yo le pregunto a usted, o sea, ¿quién le va a devolver los muertos a las familias dolientes? ¿Quién le va a resarcir los daños al sector del turismo? ¿Por cuántos meses Bolivia va a dejar de ser visitada por nada más de estos ejemplares que vemos ahí en la foto, que estén todo el tiempo hostigando a la gente? ¿Quién le va a devolver el contrato o el cliente Claro. o el mercado perdido al exportador o también al comerciante? En fin, usted no se da idea de los dramas que está sufriendo el sector agropecuario. ¿Ah? Mire, hay un pronóstico doloroso. 1 millón de pollitos no han sido sembrados, así se dice, no han sido Sí. sembrados en las granjas. 1 millón de pollos. ¿Para qué? Para ser engordados durante 2 meses
y para que salgan al mercado. Eso quiere decir que en Bolivia va a faltar por lo menos 1 millón de pollos de aquí a 2 meses. ¿Qué va a pasar con el precio? Va a subir, no Claro. solamente ahora en La Paz, también va a subir en el resto del país. ¿Por causa de quién? De estos señores. ¿Y quién va a resarcirles la pérdida a los productores? ¿Quién les va a resarcir la inflación de alimentos a los consumidores? Entonces, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, el sector forestal maderero, el exportador, importador, el transportista, el sector del turismo, el prestador de servicios, los trabajadores, los consumidores, todos, absolutamente, estamos afectados por causa, reitero, de unos pocos que complican la vida de millones de bolivianos. Gary, seguramente en su sector y en los análisis que ustedes hacen al interior del IPSE, se preguntarán lo que también muchos de los bolivianos se están preguntando en este momento. ¿Por qué el presidente Rodrigo Paz no toma una decisión? Hemos escuchado un testimonio de un chofer veniano que está en Confital, ¿no?, en el límite entre Cochabamba y Oruro, y él decía, ya no podemos más. Yo le pido al señor presidente que tome decisiones, porque los padres tomamos decisiones todos los días, y él como padre debería tomar decisiones. Hágalo, por favor. Claro, se reproduce bien que pone el ejemplo de una familia. En una familia también hay reglas, ¿verdad? Hay derechos, pero también hay obligaciones. Imagínese una familia de 9 hermanos, donde hay uno que es un bellaco, que es un irascible, que es un abusivo, ¿ah? Y que quiere que el menor le haga la tarea o que el otro le dé su recreo o simple y llanamente los agrede, ya sea verbalmente, peor físicamente. Si los padres no ponen límite a aquello, ¿qué va a pasar? Que los abusivos van a primar sobre los débiles. Puede ocurrir un segundo escenario, que todos los débiles que son más se vayan contra el abusivo y el abusivo sea agredido. Pero también puede pasar que la familia se disgregue, que esa familia se pierda y que incluso este abusivo le falte el respeto al padre. Y eso pasa en la vida real. Bueno, Bolivia es una gran familia. Todos quisiéramos en nuestros hogares no tener que recurrir al chicote, ¿verdad? Para poner en orden a los hijos cuando están en un proceso de aprendizaje. Pero la diferencia de una familia, de la cual, como la que yo estoy hablando, de niños, Claro. con esta gran familia boliviana, es que estos señores pues no son niños. Primero, están yendo por su voluntad, sabiendo que están delinquiendo. Segundo, puede que estén pagados, como se ha dicho, ¿ah? Y el que se hace pagar, pues, mide las consecuencias. Tercero, puede que estén obligados, puede que estén amenazados. Entonces, alguien tiene que poner en orden esta situación, esta gran casa que se llama Bolivia, y la respuesta a la pregunta de por qué no lo hace solo, la conoce el señor presidente y el ministro. Probablemente lo que ellos quieran es evitar, como dicen, un derramamiento de sangre, etcétera, pero lo que no se están dando cuenta es de que llegado un momento cuando la ciudadanía realmente se moleste o esté tan impactada, ya sea por la pérdida económica, ya sea por la pérdida de familiares o la pérdida de la paciencia, pues van a salir a desbloquear y ahí sí va a haber el enfrentamiento entre bolivianos e igualmente va a haber un derramamiento de sangre. Esperemos que no pase, Gary. Ayer ya hemos escuchado al representante del bloque multisectorial que ha dicho que si no pasa nada hasta el martes, el miércoles, estamos nosotros a primera hora desbloqueando los lugares en la ciudad de La Paz. Ojalá que no pase. Gary, usted ha mencionado algo que son los efectos, y uno de ellos, por supuesto, es la imagen, decía, que tenemos hacia el exterior, y gran trabajo que seguramente le ha costado a los exportadores ganarse esa confianza de muchos en el exterior. Ese es uno de los grandes efectos. Y dentro de esta imagen también, Gary, ¿cómo analizan ustedes esto que pasó con la madera impregnada con droga? ¿Eso también tiene que ver, perjudica a los exportadores en el país? A ver, la noticia de sí ya nos ha perjudicado, ¿no? Porque obviamente construir una buena imagen, una buena reputación cuesta mucho Por supuesto. tiempo, mucho dinero, es fruto de la confianza. Y no me gustaría abundar mucho en esto, salvo decir 3 conceptos. Primero, que efectivamente ya la imagen de Bolivia
está afectada. Segundo, y nos llama poderosamente la atención, no hay documentos oficiales. Absolutamente Sí, ningún documento oficial. ¿Ah? Y sobre eso se están tejiendo una cantidad de historias. Y lo tercero es de que, y lo más importante, nosotros como institución tenemos un eslogan, que incluso lo hemos inscrito dentro de nuestro estatuto, que dice que IPSE apoya toda actividad productiva, comercial o de servicio que no solamente sea económicamente viable, sino ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Y la responsabilidad social tiene que ver con el respeto, empezando por las normas, de tal manera que nunca vamos a poder estar de acuerdo con una actividad que sea ilegal, ¿no? Incluso en lo informal, nosotros siempre abogamos a que haya una formalización en las actividades económicas. Entonces, estamos esperando, yo diría muy esperanzados además de esta solicitud formal que ha realizado la Cámara Forestal de Bolivia a sí. través de su presidente al gobierno, lo hemos visto en una conferencia de prensa con el ministro de Gobierno, el señor Oviedo, pidiendo un peritaje internacional de la Unión Europea, la policía española y de la DEA para desentrañar este asunto, porque nos parece realmente poco prolijo el que una autoridad chilena salga a la palestra a hacer una denuncia, pero no muestra absolutamente ni un solo documento oficial que respalde sus aseveraciones. Entonces creo que queriendo el llegar a la verdad, este peritaje internacional va a confirmar lo que dice el fiscal de Arica, y en tal caso hay que tomar todas las providencias del caso en el país respecto a esta novedosa técnica o tecnología que se está utilizando para impregnar la madera, como se dice, y por otra parte, también sancionar lo que deba ser sancionable, porque, reitero, así como estamos en contra de los bloqueadores, porque eso es un crimen de igual forma con quienes delinquen en el campo del tráfico ilícito de drogas y comprometen la imagen del país. Indudablemente. Bien, estamos conversando con Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, del IPSE. Gary, hemos visto un titular y me gustaría aprovechar estos últimos minutitos para que pueda ahondar en los detalles. El 96% de población encuestada concuerda que el bloqueo de caminos es un delito y pide sanción para los bloqueadores. Es parte de un resultado de una encuesta o de un sondeo que ustedes han realizado. Cuéntenos los detalles, por favor. Sí, correcto. El día 26 de mayo lanzamos precisamente este sondeo a nivel nacional. Estos son los resultados. Fue un sondeo vía digital, abierto a todo el mundo. Tuvimos cerca de 1.500 respuestas. Efectivamente, el 96% de la población dice que o considera que el bloquear es un delito, porque efectivamente lo es. El Código Penal en sus artículos 213 y 214, más el 294, establece penas de cárcel de hasta 6 años para los bloqueadores. Y claro, aquí yo le voy a responder un poquito también retrospectivamente. ¿Por qué otros no sancionaban? Esa es la pregunta. Entonces, claro, si el padre de familia dice, te voy a pegar, te voy a cascar, te voy a corregir, ¿no? Y nunca lo hace, ¿qué Claro, pasa con el hijo? Ya no le cree, se por pierde supuesto. autoridad. Y eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. Y hoy día, curiosamente, hablamos de una cultura del bloqueo. ¿Por qué? Porque en la repetición del hecho y en la permisividad del hecho, ahora ya ellos lo consagran, los bloqueadores, como una protesta social, y eso no es así. Aquí por eso 96 de cada 100 personas que respondieron el sondeo dijeron que el bloquear es un delito, y 95 de cada 100 que se tiene que sancionar a los bloqueadores. Aquí y ahora, sin necesidad de ley antibloqueo, ya se podría meter a la cárcel a los bloqueadores. Ahora, otros datos interesantes: 98% de la gente está consciente de que esto deteriora la imagen del país en el exterior, como el 98% también dice que perjudica al desarrollo del país. 97% respondió que
el bloqueo va contra los derechos de libre circulación y el derecho al trabajo. El 95% que se deberían resolver las diferencias o lograr las aspiraciones a través del diálogo. Finalmente, el 96% no está de acuerdo que el bloqueo se deba utilizar como un mecanismo de presión al gobierno porque eso afecta a la sociedad civil. Así es. Gary, finalmente, hace algún tiempo conversábamos con un experto en conflictos eh, y él nos decía que es muy importante tomar en cuenta también el siguiente análisis. Para que no lleguemos a este tipo de situaciones tan extremas en el país, es importante también, por un lado, efectivamente, no establecer que el bloqueo es el único camino para conseguir atención a las demandas. Pero, lamentablemente, muchos sectores, se ven, ¿no?, obligados a llegar al bloqueo para realmente obtener una atención a sus demandas. Por el otro lado, está el hecho de que las autoridades también tienen que saber asumir ciertos temas que por negligencia o por una serie de cosas, pues no atienden, no solucionan, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar eso? ¿Cómo buscar eso también en los dos lados de la balanza, Gary? Claro, lo ideal, por eso decía, en una sociedad que se precie de civilizada, lo que debe primar es la fuerza de la razón, nunca la razón de la fuerza. Ujú. ¿Y eso qué implica? Dialogar. Y en un diálogo hay un emisor y hay un receptor. Claro. Pero ¿qué pasa si cuando se quiere dialogar, una de las partes dice, yo quiero que tú renuncies? No, yo no quiero dialogar. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la génesis, en teoría, de este conflicto, que era el decreto 5503, los Sí. cambios que se tenían que hacer. Aquí los bolivianos deberíamos ponerlos la mano al pecho y pensar si no es mejor sacrificarse un poco ahora para evitar un sacrificio posterior, porque ya veníamos de una inflación del 20%, venimos de una recesión con menos 1,58% de caída del PIB del año pasado. Fíjese esto yo creo que es lo que donde ha fallado el gobierno, de decirle a la población que nos estamos volviendo cada vez más pobres y si seguíamos en esa dinámica podríamos llegar a ser un país inviable. En el año 2024 la economía decreció. En el año 2025 la economía volvió a decrecer, pero en esos 2 años la población no dejó de crecer. ¿Eso qué quiere decir? Que una torta, ya la producción anual de bienes y servicios que se llama el Producto Interno Bruto del país se hizo más pequeño, se hizo más pequeño y la población se hizo más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que una torta más chiquita se repartió entre más gente. ¿Eso qué implica? Más pobreza. Ahora, la pregunta es, ¿con estos bloqueos estamos solucionando algo? No. Me voy a permitir recordarle qué pasó en el año 1985. Es que en materia de política también hay que saber valorar los momentos y las formas. Siempre va a haber gente de la oposición que va a, como se dice el verbo, se va a oponer, ¿cierto?, a lo que haga el gobierno. ¿Por qué? Porque no coincide con su visión, pero a Claro. veces ese no coincidir no quiere decir que el gobierno esté equivocado. En el año 85, ¿usted cree que si el gobierno hubiera dialogado, hubiera sido posible despedir 30,000 mineros, quitar las subvenciones a las empresas deficitarias, liberar el tipo de cambio, flexibilizar las normas, quitar las subvenciones, etcétera? ¿Usted cree, pero en su sano juicio, que saliendo de esa hiperinflación en la que estábamos, donde todo el mundo estaba pobre, empobrecido, el país al borde del colapso, como dijo el doctor Paz Extensoro, ¿no? Bolivia se nos Se nos muere, muere. ¿verdad? ¿Usted cree que el diálogo hubiera sido suficiente? ¿Usted cree que don Juan Lechín y todos los jovistas, los maestros, los gremialistas, los sindicateros, ¿usted cree que hubieran entendido que era necesaria una política de shock para salir de esa situación? No. Y tan es así que cuando sale el 21060, empiezan a haber las huelgas de hambre, ¿no? ¿Y qué hizo el gobierno?
tomó acción, confinó, o sea, detuvo 1.500 personas y confinó a los dirigentes que ellos mismos habían ocasionado la hiperinflación. ¿Acaso la COP no fue cogobierno con la UDP? Entonces, aquí sí lo que falló, ok, de repente fue la explicación, porque la legitimidad la tenía por el voto masivo de la población. Y lo que, si falló la comunicación inicialmente para decirle es necesario hacer esto y vamos a sufrir un poco para no sufrir más después, pues hoy día estamos sufriendo más que el año pasado y no hemos solucionado el problema. Y el punto es de que quienes están reclamando, igual que en el año 85, han sido parte de que Bolivia esté decreciendo, de que haya una inflación del 20%, de que se acaben las reservas, etcétera, porque vivimos una burbuja, vivimos una mentira. Fue un muy bonito tiempo, crecimos, se sacó a la gente de la pobreza, etcétera, pero eso no era sostenible. Es como que en esa familia se hayan comido, como se dice, toda la riqueza que se tenía, ¿verdad? No era sostenible. En vez de educar en vez que en esa familia se le enseñara a los hijos a que fueran autosostenibles, de que se educaran, tuvieran una profesión, fueran gente de bien, que tuvieran una visión conectada al mundo, etcétera, se les dio dádivas a costa de créditos, a costa de gastarse el dinero que llegaba a raudales, pero eso no es sostenible en el tiempo. Y esa es la gran tarea que tenía este gobierno de poner las cosas en orden. No se comunicó a tiempo, no se hizo las cosas como se debía, utilizando los instrumentos que le plantea la ley y bueno, ahora estamos en una situación como la que estamos. Lo único positivo que yo veo de esto es que la ciudadanía de alguna forma está cansada de los bloqueos y creo que aquí lo que hay que comunicarle es de que hay dos bandos, los que quieren solucionar los problemas del país y están dispuestos a un sacrificio adicional para hacerlo y aquellos que ni quieren sacrificarse, que están dispuestos a sacrificar a la población y no quieren una solución estructural para Bolivia. Gary, queremos agradecerle por estos minutos. Ha sido realmente muy interesante conversar con usted, conocer, por supuesto, todo este sentimiento que tiene su sector. Queremos agradecer a Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE, que ha estado con nosotros. Gary, será hasta otro momento. Muchísimas gracias. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad de que tiene la audiencia y confiemos en Dios. Dios puede cambiar así las cosas de la forma más inesperada, que toque corazones, que toque mentes para que nos avengamos a la paz, a la concordia y al respeto a la ley. Creo que esa es la base de la pacífica convivencia. Muchas gracias, un abrazo, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. De esa forma, terminamos esta entrevista. Era Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Por supuesto, también consultando un poco sobre cuáles son las afectaciones que tiene el sector exportador en todo esto. Recordemos que muchos, cientos de los camiones que están varados en las carreteras en este momento son productos que debían llegar hasta las fronteras de nuestro país e ir hacia países que por supuesto consumen estos productos y que por eso pues el país capta también divisas que son muy importantes para este momento. Bueno, vamos a una pausa, enseguida retornamos con